Ya, entonces, la serotonina es una molécula muy interesante a la que le atribuyen acciones muy importantes. Yo he leído todo el metabolismo de la serotonina que se origina a partir de un aminoácido esencial que es el triptófano. He pensado que estaba descubriendo el elixir de la vida, todo hace la serotonina, ¿no? Bueno, no lo estaba descubriendo yo, ¿no? Ya lo habían descrito, pero yo sé que esa molécula era el elixir de la vida, ¿no? Porque está implicada en múltiples procesos, ¿no? La agregación plaquetaria, en la motilidad intestinal, en funciones cerebrales superiores. Entonces, vamos a ver en este caso algunas de sus acciones, porque vamos a dedicar un capítulo específico para el estudio de los fármacos antidepresivos, ¿ya? Que también están muy relacionados con las acciones de la serotonina, aunque en la depresión también están implicados otros neurotransmisores. Pasa. Relacionadas justamente a estas funciones que les menciono, ¿no? En el sistema nervioso central, a nivel plaquetario y en el tubo digestivo. Cuando lleguen tarde, no puedan cerrar la puerta, van a jalar de aquí, de los permisos que están sobresaliendo, porque del mango se sale esa agua. Nos quedamos encerrados. Ya, siguiente, por favor. Solamente clic derecho, no clic izquierdo. Bueno, clic derecho sobre el dispositivo igual cambia. Bueno, en el sistema nervioso central, la serotonina está relacionada con la liberación de prolactina. Tenemos un fármaco, la serotonina, que está por ahí, que inhibe la liberación de prolactina. Se utiliza para la galactorea, por ejemplo, ¿no? Que es un antagonista serotoninérgico, pero bueno, eso es el estudio de osteopatología también, ¿no? Está implicada en la síntesis de melatonina. Ustedes saben que la melatonina es el fundamento de la piel, del serotonina. En todos los procesos de termorregulación también está implicada la serotonina, así como las prostaglandinas, ¿no? En realidad las funciones corticales superiores reciben múltiples influencias de múltiples circuitos neuronales, ¿no? De sustancias que actúan como hormonas o como parahormonas, ¿no? Entonces, por eso que el estudio a veces parece complejo, pero no tienen que pensar que una función depende de un estímulo, una función depende de varios mecanismos de regulación. Y es por eso que la regulación y además que ese neurotransmisor interfiere en otros procesos, ¿no? Y cuando yo regulo una función, altero otras, ¿no? Por eso es que la farmacología del sistema nervioso central es compleja. ¿Ya? La serotonina está implicada en la regulación del sueño, de la apetito, así como les habla también de la histamina, ¿no? Por los procesos febriles. Siguiente, por favor.
muy importante su participación en la migraña, los procesos de regulación vasomotora implicada. Como les he dicho, en la depresión constituye un capítulo aparte para la farmacología, los fármacos agonistas serotoninérgicos o sustancias que aumentan las funciones de la serotonina tienen el atributo de ser antidepresivos y también está implicado en algunas patologías, ¿no? En realidad esta familia de fármacos antidepresivos que vamos a estudiar un poquito más adelante tienen muchas acciones, ¿no? También tienen efectos ansiolíticos. No. Lo que diga el ya, como les decía, los fármacos agonistas serotoninérgicos se utilizan para muchas patologías, ¿no? Por ejemplo, son pilares en el tratamiento de pacientes pirómanos, cleptómanos, ludópatas, adictos al juego, trastornos que los vuelve obsesivos, compulsivos con el juego, adictos al juego ya hemos mencionado, los que tienen bulimia, trastornos de la alimentación también, los fármacos se utilizan para regular estas patologías porque modulan la propagación de los impulsos nerviosos dependientes de serotonina, circuitos neuronales que están implicados en múltiples funciones, ¿no? La verdad que no he visto las diapositivas del doctor Barahona, esta mañana me he dado cuenta que no tenía mi estuche, pero hay muchos receptores. Ojalá el doctor Barahona los tenga todos escritos. A ver, siguiente, por favor. Ya, también está implicada en broncoconstricción, en el aparato digestivo para la motilidad intestinal, es un potente vasoconstrictor, en la musculatura lisa, vascular, pero no en el músculo esquelético, no en el músculo cardíaco, y tiene un potente efecto agregante plaquetario. Siguiente, eso ya hemos mencionado, ¿no? Las plaquetas como tal no sintetizan serotonina, pero sí son capaces de captar serotonina y la pueden almacenar a través de un transportador vesicular de serotonina, y cuando se requiere la activación de la agregación plaquetaria, inician todo el proceso de liberación, ¿no? ¿Dónde están los receptores? Sí están. Hay varios subtipos, son como 16 receptores de la serotonina identificados hasta la actualidad. Son muchísimos. Entonces tenemos el término 5-HT proviene de la 5-hidroxitriptamina, ¿ya? Que es lo mismo que serotonina, son sinónimos por si acaso, ¿ya? No se vayan a asustar si en algún libro ven 5-HT, eso significa serotonina. Y los receptores lo denominan 5-HT-A, 5-HT1A, 1B, tenemos el AD, el A, DAB, 1E, 1F, 2A, hay varios subtipos, debe haber más todavía. Ahí tenemos el 2D, el 2C, 3, 4, 5, 6, a ver, siguiente, por favor. Anteriores, dos antes. Ahora. Ya. Siguiente. Están las ubicaciones y están los efectos de la activación serotoninérgica. Están los efectos y la activación metabólica implicada en la activación del receptor. Pero les voy a leer, porque yo tengo más estructurado en las diapositivas, las acciones, las funciones más específicas, más que un proceso metabólico, una función tangible, ¿no? Como les decía, la regulación del estado de ánimo, su participación en la migraña. Hay receptores específicos que están implicados en estos procesos y se han desarrollado fármacos que tengan la capacidad de aumentar o disminuir agonistas o antagonistas la función serotoninérgica, y por lo tanto se usan de manera específica para regular algunas patologías, ¿no? Sí.
que pueden aumentar las acciones de la serotonina de manera indirecta, pues que inhiben la recaptación. Hemos dicho que una terminación nerviosa libera un neurotransmisor, ¿no es cierto? Este neurotransmisor tiene que actuar en la membrana de una neurona postsináptica. ¿Lo ves? Todo esto ocurre en la sinapsis, ¿lo ves? Y la acción de la sustancia liberada debe finalizar por un proceso de recaptación, una proteína transportadora, y se ha comparado con una grúa, ¿no es cierto? Usted debería ser el receptor, no es usted debería ser el receptor, la neurona presináptica libera el neurotransmisor activa el receptor y provoca un cambio en el funcionamiento de esta neurona que permite la propagación del impulso nervioso. Pero el neurotransmisor no puede quedarse constantemente y tiene una proteína transportadora como una grúa que lo retira, ¿no? Un sistema de recaptación neuronal, una proteína transportadora. Entonces, estos fármacos que actúan de manera indirecta bloquean a la proteína transportadora, permitiendo que el neurotransmisor de la serotonina se quede más tiempo activando el receptor. Por eso se denominan inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Inhiben el proceso de recaptación, bloquean esa proteína transportadora y esto permite que esta neurona postsináptica tenga una mayor activación, que viajen más impulsos nerviosos y a través de este circuito neuronal seguramente va a llegar a un neurotransmisor específico relacionado con una función que puede ser, por ejemplo, el estado de ánimo. ¿No ves? Si tiene mayor estímulo, va a llegar a haber más impulsos nerviosos al centro cortical que regula el estado de ánimo, y al estimular el centro de regulación del estado de ánimo, ella va a elevar su estado de ánimo, ¿no es cierto? Porque cuando no llegan impulsos nerviosos al centro del estado de ánimo, ella está en depresión. ¿No ves? Pero cuando llegan muchos impulsos nerviosos que dependen de esta molécula, por eso se llama circuito serotoninérgico, o también ustedes conocen como tractos neuronales, ¿no ven? No hay estímulo, no hay activación del centro. Hay estímulo, hay una respuesta relacionada a la acción, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver cuando hablemos de fármacos antidepresivos, ¿no? Que actúan en circuitos serotoninérgicos, que actúan en circuitos monominérgicos. También se han propuesto fármacos para el control de la obesidad, pero bueno, no han sido tan útiles. Además, tenían tendencia a provocar ciertos fenómenos de adicción y se ha vuelto un importante pilar en el tratamiento de la migraña y algunas patologías como la fibromialgia, ¿no? La fibromialgia son las personas que tienen que cualquier estímulo para ellos resulta ser un estímulo doloroso, ¿no ven? Incluso abrir la puerta, agarrar el mando de la puerta es como si estuvieran agarrando un fierro caliente seguramente, ¿no? Les quema, les duele, ¿no? Entonces, una complicación grave de la fibromialgia, ¿no? Entonces está implicada también en el proceso de propagación de los impulsos nerviosos dolorosos. Siguiente. Ahí tenemos algo más específico, ¿no? El receptor 5-HT1D es el que está implicado en el proceso de la migraña, ¿no? Entonces, se han desarrollado fármacos que aumentan la activación de este receptor para provocar vasodilatación y se utilizan como antimigrañosos, una familia muy importante de antimigrañosos donde el más usado, el más estudiado, el más comercializado es el sumatriptano, ¿no? Esto probablemente les pregunten en el examen, ¿no? ¿Cuál es el fármaco con mayor potencia para el control de una migraña? Los triptanes, pueden ser cualquiera de los triptanes, pueden ser sumatriptano, risatriptano, eletriptano, hay varios que seguramente vamos a decir en las diapositivas. Como les digo, lamentablemente necesito de la realizar a las diapositivas del doctor Barahona, no me acuerdo bien qué información tiene, ¿ya? Pero más o menos tiene todo. No, ya te he dicho también al inicio, ¿no? Los libros de farmacología todos dicen lo mismo, ¿no? Algunos un detalle más, un detalle menos, pero todos dicen lo mismo, ¿no? Entonces, cuando ustedes
aprendan el libro del doctor Barahona, van a estar preparados para leer cualquier libro. Lo pueden hacer al revés, cuando lean los libros, vayan a leer el libro del doctor Barahona, se van a dar cuenta que sí es bueno, sí dice, sí tiene un extracto de información bastante preciso, ¿no? Pero bueno, la serotonina, actuando sobre los receptores serotonina 5-HT1D, está implicado para la regulación del tono vascular. La migraña como tal es un fenómeno vascular en el cual aparentemente por un proceso de isquemia o por lo menos disminución del aporte de flujo sanguíneo, el cerebro reacciona produciendo una sensación de dolor. Entonces, la activación del receptor serotonina 5-HT1D favorece al proceso de vasodilatación. También está implicado cualquier cambio de gas, necesario, pero más en la agencia de la migraña que en el control. En el control, ya farmacológicamente hablando, antagonizar el proceso vasoconstrictor favorece para el control de la migraña. Por eso hemos hablado también de antimigrañosos cuando hemos visto antagonistas alfa-1 que se oponían a la vasoconstricción, ¿no es cierto? Un antagonista alfa-1, y por eso la ergotamina también se utiliza como antimigrañoso. ¿Lo ven? Pero, si como les digo, hablamos de la acción de fármacos para el control de la migraña, el más potente conocido hasta ahora son los triptanes. ¿Lo ven? Ahora, si les pregunto cuál es el fármaco de primera elección para la migraña, ¿cuál creen que es? No, de primera elección, esa es también tu última alternativa, cuando ya la migraña no se logra controlar con la primera opción. Paracetamol. Paracetamol, hay que empezar siempre por lo básico, ¿no ven? Y si quieren pueden combinar con la ergotamina o no, pero ese es el tratamiento de primera línea. No olviden que la migraña como tal está descrita como una enfermedad incapacitante. Las mujercitas muchas veces son más propensas a sufrir episodios migrañosos y saben lo limitante que puede llegar a ser. No, lamentablemente yo tengo me expreso más bien, lamentablemente tengo una esposa, ¿no? No era lo que quería decir. Lamentablemente mi esposa sufre de migraña, ¿no? Y yo la veo, ¿no? Cuando tiene sus crisis, mi abuela se queda botada en cama todo el día, ¿no? Entonces es penosa como tal la evolución de la migraña, ¿no? Es una condición patológica grave, incapacitante, y ustedes tienen que entender que los pacientes que acudan a su consulta buscando atención es porque realmente la enfermedad ha alterado su vida, les imposibilita incluso las actividades laborales, familiares, todo, ¿no? Bueno, otro tipo de agonista sobre el receptor 5-HT1A está relacionado a un efecto sedante ansiolítico, como la buspirona, la ipamorelona, la genipirona, son otros ejemplos que se han utilizado incluso para el control de la adicción al tabaco, ¿no? Entonces, se pueden usar para otras patologías también, vamos a iniciar un poquito más, ¿no? El receptor 5-HT1A está relacionado con una sobreactivación de circuitos neuronales que provoca un estado de alucinación, ¿no? Y sustancias como el LSD, la dietilamiina del ácido lisérgico, conocido como LSD, es un alucinógeno que se comercializa de manera ilícita como droga de abuso. Actúa sobre el receptor 5-HT1A, ¿no? Esto solo para mencionar porque no tiene ningún propósito terapéutico, ¿no? Y algunos fármacos como la cisaprida, la nosaprida y otros que son de la misma familia actúan sobre el receptor 5-HT4A y tienen un efecto prokinético que establecen el peristaltismo intestinal. Entonces ustedes pueden estar en personas que tienen alteraciones del tránsito intestinal, ¿no? Muy típico, por ejemplo, en personas en nuestro medio que tienen llagas que ha afectado al colon, que ha provocado oligomia del colon, el colon está distendido, no responde, entonces tenemos que mejorar en primer lugar la dieta, la hidratación y apoyar farmacológicamente con fármacos que aumenten el peristaltismo. Por eso tiene el atributo de ser prokinéticos,
ser perjudiciales, especialmente cuando se usa a largo plazo, ¿no? Provoca parkinsonismo, ¿no? En el sistema nervioso central ya estamos prontos a estudiar, vamos a ver que todo también funciona en un delicado equilibrio, ¿no? Entonces, cuando se antagoniza la serotonina, aumenta las funciones de la serotonina, se bloquean las funciones de la dopamina y provoca otro tipo de alteraciones, como les decía, todo el sistema nervioso central está cruzado en su funcionamiento y no se puede controlar una zona sin complicar otros receptores, ¿no? A mí me han marcado eso. Entonces, el ejemplo. Después, por ejemplo, de la dopamina, este es un cerebro, digamos, ¿ya? La dopamina tiene el circuito nigroestriado. El nigroestriado, el mesocórtico límbico y el túbulo infundibulaar. 3 circuitos dopaminérgicos. ¿Ya? Nigroestriado, mesocórtico límbico y túbulo infundibulaar. En Parkinson es la disfunción dopaminérgica en este territorio, en el circuito nigroestriado. No hay dopamina. Entonces, la manifestación típica de la disfunción dopaminérgica es que tengo, ¿no ve? Típico del Parkinson, ¿no ve? Entonces, ¿qué hago para revertir la condición patológica? Por eso es importante entender la fisiopatología para entender la farmacología. Le tengo que aumentar la dopamina, ¿no ve? Entonces, le doy dopamina. Será como levodopa, que es un precursor, porque la dopamina pura no pasa a la barrera hematoencefálica. Le doy levodopa, aumento los niveles de dopamina y esta dopamina restablece el funcionamiento de este circuito neuronal nigroestriado y ahora funciona bien, ¿no ve? Pero yo no puedo teledirigir la acción de la dopamina solo en este circuito. En este circuito y en este circuito donde estaba normal, voy a provocar un hiperfuncionamiento, un aumento de la función. No estaba alterado, no tenía ni exceso ni déficit. Pero como yo le he aumentado las concentraciones de dopamina para restablecer la concentración de dopamina en el circuito nigroestriado, yo voy a provocar una hiperfunción dopaminérgica en otros territorios. ¿Ver? Y este circuito está regulando la comunicación del hipotálamo con la hipófisis, tiene circuitos hipotalámicos donde existen algunos centros de regulación importantes como la regulación de la prolactina, ¿no? Y como hay aumento de la función, este paciente va a tener hiperprolactinemia, galactorea, ginecomastia, ¿no? En varones. ¿Quién ha provocado eso? ¿La enfermedad o el médico? El médico con su tratamiento. Para que vean cómo una alteración, si bien yo revierto las manifestaciones del Parkinson, gracias a que estoy aportando dopamina en el circuito nigroestriado, en otros territorios voy a provocar cambios que van a provocar otro tipo de manifestaciones. Y no se olviden que la dopamina, aquí en estos circuitos que les he mencionado, actúa como neurotransmisor, es el protagonista, es el principal. Pero hay otros circuitos neuronales histaminérgicos, colinéticos, noradrenéticos, por todo lado, ¿no? Y en todos estos territorios la dopamina trabajaba como neuromodulador. Y como yo he aumentado las concentraciones de dopamina, indirectamente voy a aumentar la función en otros circuitos, donde si bien no era el neurotransmisor, por su participación como neuromodulador, también va a terminar reproduciendo e influyendo en otros territorios, con más efectos adversos. ¿No? Entonces, por eso es que la neurofarmacología es tan complicada, ¿no? Y por eso es que cuando yo le doy un
antagonista dopaminérgico, mejor dicho, serotoninérgico, puedo provocar disminución de la dopamina porque ambas se producen de manera equilibrada y puedo provocar parkinsonismo por un bloqueo serotoninérgico, ¿no? Parecería no tener lógica, pero sí tiene lógica, ¿no? Son funciones cruzadas y funciones indirectas. Ya hemos hablado de los que aumentan los procesos de recaptación. La tinetina puede provocar un estado más bien depresivo. La melatonina se utiliza para el jet lag. ¿No? ¿Han escuchado hablar del jet lag? Los viajes intercontinentales, cuando hay desfase del ritmo circadiano por alteraciones del uso horario, ¿no es cierto? Entonces la melatonina se utiliza para la regulación, para inducir el sueño, para regular el ritmo circadiano, ¿ya? Y algunos fármacos antipsicóticos que también nos vamos a dedicar una clase exclusiva, también actúan bloqueando tanto los receptores serotoninérgicos como dopaminérgicos, porque en la esquizofrenia también hay hiperfunción dopaminérgica, ¿no? Entonces, los fármacos antipsicóticos normalmente son antagonistas dopaminérgicos y antagonistas serotoninérgicos, ¿no? Y el que estábamos mencionando, que sí van a usar ustedes seguramente en el campo de la clínica de atención primaria, es la metoclopramida y el ondansetron como antiméticos que son antagonistas del receptor serotoninérgico 5-HT3. Siguiente, por favor. Ahí tienen los antimigrañosos que les mencionaba y sus procesos de metabolización: el amortizán, el letriptán, lorazepam, naratriptán, escitalopram, sumatriptán, solmetriptán. Es difícil decir cuál va a ser el ideal, ¿no? Muchos estudios han demostrado que el letriptán es el más potente, ¿no? Pero el más común por sus años de experiencia, tal vez el más antiguito, uno de los primeros en comercializarse, aprobados por la FDA, es el sumatriptán con un buen efecto, ¿no? Hay variabilidad entre ellos también, ¿no? También depende de la susceptibilidad interindividual de cada paciente, pero la última alternativa, aunque la más potente, sí es la familia de los triptanes. La primera alternativa, un paracetamol sencillo, ¿no? Puede usar incluso, yo le doy a mi esposa 1 gramo, no le doy 500, le doy 1 gramo, para asegurar cuando esté iniciando su proceso migrañoso, le doy 1 gramo, le doy con efervescentes, le doy en cualquier forma de administración que tenga una acción más rápida, ¿no? Para evitar que se instaure, porque una vez que se instaura la migraña, los AINES ya no tienen efecto, ¿no? Hay que recurrir a otros fármacos porque ya el fenómeno está relacionado a una condición relacionada a la vasculatura que ha provocado este fenómeno de vasoconstricción y que debemos suponernos a esta condición. Siguiente. Los triptanes como tal, como dice, son derivados hidrólicos, agonistas serotoninérgicos, utilizados para la migraña. Preferentemente se ha visto que su acción está implicada sobre los receptores serotoninérgicos 5-HT1D, 1D, revierten la vasodilatación, reducen la inflamación, disminuyen la nocicepción central, son bien tolerados, pocos efectos adversos, pueden provocar espasmos coronarios y isquemias, pero esto es un fenómeno aislado. Siguiente, por favor. Ustedes ya conocen la migraña como tal, es una condición que provoca cefalea unilateral, acompañada de fotofobia, náuseas, que es lo más típico, ¿no? Típicamente también se ha descrito, se clasifica la migraña por su presencia o no de auras. Las auras son premoniciones de que está a punto de iniciarse un cuadro migrañoso, ¿no? Puede ser un dolor diferente, puede ser un episodio diarreico, ¿no? Entonces las
migrañas como tal se clasifican con agua o sin agua, ¿no? En todas, en general, se puede usar triptanes, ¿no? La frecuencia es variable, lo máximo que más o menos se puede tolerar en episodios es el uso de 3 ciclos con triptanes en un mes. No se puede dar más, ¿ya? Porque puede provocar alteraciones serotoninérgicas, ¿no? También pueden usar, como hemos mencionado antes, en antagonistas adrenérgicos alfa, la ergotamina, ¿no? Y vamos a hablar también de medidas no farmacológicas cuando veamos en prácticas medidas no farmacológicas para el control de lo siguiente, por favor. Dentro de las medidas no farmacológicas, reducir el estrés, disminuir los hábitos, mejorar los hábitos de sueño, mejorar la dieta. Las personas que sufren migraña deben identificar algunas sustancias desencadenantes de migraña. Están prohibidos de tomar café, están prohibidos de comer chocolate, están prohibidos de queso, ¿no? Pero cada uno debe individualizar, identificar qué sustancias han sido desencadenantes de crisis migrañosa para evitarlas en un futuro, ¿no? Pobrecitos, cosas de chocolate, pero como no puede comer, pues no me comer yo. Algo ese bien, no quiero verla sufrir. A ver, técnicas de relajación, el yoga, esto apoya muchísimo, ¿no? Desencadenantes conocidos, como les decía, chocolate, queso, vino. No, ni siquiera vino puedo. No tengo que tomar yo. ¿Ya? Y siempre hay que descartar cualquier psicopatología, ¿no? Siguiente, por favor. Tratamiento, agonistas serotoninérgicos, se puede dar AINES y alcoholes de la ergotamina, que les decía que también son bastante efectivos, ¿no? En casos severos se puede recurrir a opioides, que vamos a ver en la próxima clase virtual que tenemos el lunes a las 11. A las 11, no a las 8. No, es feriado, hay que dormir. A las 11. A las 11, ¿no? A las 10. Ya, de 10 a 11. Para que cocinen tranquilos. Me mandan fotos, pero de su comida. Ya, siguiente. Para la profilaxis de la migraña se utilizan varias medidas terapéuticas que destacan los antagonistas Z1, ¿no? Como el propanolol, que para personas que sufren migraña se les puede dar por periodos prolongados de tiempo, ¿no? Obviamente, pacientes más radicálicos pueden tener tendencia a tener patología o complicación respiratoria, porque el propanolol provoca broncoconstricción, hemos dicho, ¿no ven? Entonces, si tienen una patología respiratoria puede ser complejo, ¿no? Es que los pacientes con migraña buscan medidas para evitar que se desencadene la crisis, porque realmente, como digo, está relacionada con una calidad de vida deteriorada, que sufre muchísimo, ¿no? Algunos antagonistas serotoninérgicos como la ciprofloxacina se han probado como mecanismos profilácticos, pero no son tan efectivos. Los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, que igual lo vamos a mencionar cuando hablamos de depresión, pero como te he dicho, no piensen que porque se llaman antidepresivos solo se usan para la depresión, se utilizan para muchas patologías de los antidepresivos, ¿no? Los siempre se puede acompañar. Yo veo que incluso vienen las presentaciones de los antimigrañosos combinadas directamente con metoclopramida. ¿Por qué? Porque la migraña viene acompañada de náuseas también, ¿no? Esto a veces imposibilita la administración de fármacos por vía oral, porque apenas toma, vomita, ¿no? Y ustedes saben que una de las contraindicaciones de la vía oral es la presencia de náuseas y vómitos, ¿no ven? Y los antagonistas dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos, aquí está, por ejemplo, el amlodipino, el nifedipino, ¿no ven? El litiazeno, que también su propósito es evitar la vasoconstricción, provocar un poquito de vasodilatación para evitar la instauración de la crisis migrañosa. Siguiente. Listo. Eso era
Tal vez. Pero no va a cambiar el tiempo. Ya, prenda la luz, por favor, para que más. ¿Qué? Hoy es 19. ¿De qué quiere el examen el sábado? Un poquito. Acata, Arusca, Barca, Barrientos, Bermúdez, Caballero, Tirari, Coronado, Coya, Cuevas, Díaz, Espinosa,